Es un concepto depreciativo y despreciativo porque les molesta el trabajo del periodista. Por supuesto que esto no es exclusivo de este gobierno, esto es algo que forma parte de las tensiones que habitualmente se viven entre el poder y el gobierno. Pero nunca como antes se había visto una avanzada con un cierto nivel de éxito como la que se ha tenido ahora. Digo, porque ya también en el pasado, con los gobiernos democráticos argentinos, también hubo intentos de generar digamos, este desprestigio de la profesión. Lo tuvo el menemismo, en algún momento también lo tuvo el primer gobierno de Alfonsín. Es decir, esto es una tendencia que existe en la Argentina y existe en muchos otros países. ¿No? Hemos visto la situación del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con el periodista que le hace una pregunta y lo trata de imbécil. Pero, digamos, me refiero a lo que está pasando aquí. Entonces, esta idea que ha surgido del periodismo militante, que es un verdadero disparate, esta idea de que muy nociva para la profesión, de que uno trabaja al servicio de una posición ideológica y entonces lo que hace como periodista está en pos de eso, cuando es exactamente al revés. Es decir, uno tiene una posición frente a los hechos, insisto, puede tener una posición de afinidad hacia un gobierno, es absolutamente legítima. Lo que no es legítimo es que en pos de esa afinidad se actúe discrecionalmente con los hechos y dejemos de ser periodistas. Es decir, propongo como en forma concreta, no es legítimo que si yo antes investigué la corrupción del menemismo frente a hechos de corrupción del kirchnerismo no los investigue porque soy afín a esto. Esta es una confusión muy peligrosa e inquietante que está ocurriendo en el periodismo. Uno puede ser afín a uno u otro, pero como periodista debe manejarse con un parámetro similar independientemente de quién se trate, porque ese es el reaseguro de la profesión. Ustedes imaginan que dentro de la profesión existe una amplia gama de gente que piensa A, B, C, D o F. Ustedes imaginan que si cada periodista decidiera enfrentar en su trabajo los hechos según lo que es su ideología, entonces ahí se termina el periodismo absolutamente. Y esto no existe en la realidad en la mayoría de los casos. Es decir, nosotros enfrentamos los hechos como tal. Y es muy interesante porque seguramente con Pablo tendremos diferencias o cosas en cuanto a hechos puntuales del gobierno ABCD, pero cuando tenemos enfrente un problema, un tema profesional, lo debemos enfrentar con los mismos parámetros. Vuelvo otra vez a la medicina. Es como suponer que frente a un hecho médico, un médico por la afinidad ideológica o no de un paciente dijera, a este le hago esto y a otro le hago aquello. Se dan cuenta que es un disparate y una aberración de la profesión. Bueno, este es el punto en el que estamos. Y a mí me parece muy importante transmitírselo a ustedes, jóvenes, porque el periodismo es una profesión noble, de enorme importancia para la sociedad, históricamente y mucho más ahora, con el impacto de la tecnología. Es decir, el impacto de la tecnología nos da a nosotros una posibilidad de ejercicio de la profesión fantástico y casi ilimitado, que nos obliga a un manejo muy responsable de los hechos, muy ético de los hechos, pero muy basado en lo que son los parámetros de la profesión, que los tiene, que los tiene. No es una profesión donde todo es el relativismo de que una cosa es cualquier cosa. La profesión, y esto es lo que están estudiando ustedes y lo van a estudiar los nuevos, lo tiene. Así que este es un punto muy importante, por eso me parece que las universidades tienen hoy un rol trascendente en cuanto a mantener este norte de la pluralidad, pero de la importancia de la profesión. El periodismo es una profesión importante. No es lo mismo una sociedad donde hay un periodismo que se ejerce con plenitud, con parámetros profesionales, con estándares profesionales
altos y con pluralidad que una sociedad donde no existe el periodismo. Esto lo quiero marcar claramente para que ustedes lo tengan incorporado y que lo incorporen como un principio frente a lo que es la realidad y frente a lo que es el devenir. Y nosotros debemos enfrentar este intento de aniquilamiento del periodismo ejerciendo la profesión con los parámetros y los estándares más elevados de los que podemos nosotros tener acceso. Por eso es importante la preparación del periodista y el conocimiento de los aspectos técnicos y también de los fundamentos principistas en los cuales se basa la profesión. Nelson, no todos los que están, los alumnos de periodismo que están acá van a ejercer el periodismo en la Argentina, probablemente. Levanten la mano los que son alumnos de periodismo de otros países. Como ves, hay un número importante. ¿De qué países son? Colombia, Nicaragua, El Salvador y Perú. ¿Hay de Ecuador también? Sí. Bueno, en algunos de estos países también está en boga el concepto de que el periodismo es un intermediario innecesario y que los gobernantes se tienen que comunicar directamente con el pueblo, ¿no? Entonces ahí aparece un tercer actor, que son las empresas periodísticas. Y para los chicos, un gran problema quizás sea pensar hoy, por el debate en el que estamos, en el vínculo del periodista con la empresa para la que trabaja y de la empresa para la que trabaja con el gobierno de su país. ¿Cómo ves este triángulo conflictivo y en qué lugar debe pararse el periodista ahí? Bueno, este es un elemento muy importante para analizar y que en muchos de nosotros genera verdaderas luchas por asegurar también la independencia del periodista en relación a la empresa. El problema que yo veo ahora, lamentablemente, es que este debate está mal planteado. Y entonces esto no está ayudando a que el periodismo busque esta independencia, yo no diría absoluta, pero lo más amplia posible, del gobierno y de la empresa. Porque este es un desafío que tenemos. Las empresas, por supuesto, no son estructuras inmaculadas en relación a lo que es la profesión. Y nosotros también tenemos que tener preparación para enfrentarla. Por supuesto que de todas maneras la empresa periodística genuina tiene un elemento que nos da a nosotros una chance, porque la empresa también va a depender de la calidad periodística que aporte. Su subsistencia va a depender en muchos casos de esa, sobre todo hoy con todo el tema de las redes sociales y demás, que permite un flujo de comunicación que también es muy bueno para permitirnos a nosotros defendernos de lo que pueda ser la actitud empresarial de también querer generar una presión